Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto nuevamente poderme comunicar a través de esta cápsula. Estamos nuevamente aquí juntas para poder aprender un poquito más de lo que nos ha estado hablando Dios en el transcurso de esta cuarentena. Vamos a comenzar. Bueno, pues hoy nuestro tema se llama ¿Cómo sanar nuestras heridas? ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, primero porque hemos escuchado a través de las noticias y es algo impresionante la cantidad de mujeres maltratadas y lastimadas en sus hogares, cuando realmente muchos de nosotros disfrutamos este encierro con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos. No todas han pasado lo mismo. Muchas de ellas han sido maltratadas, violadas, golpeadas, ¿verdad? Por eso es importante que entendamos cómo podemos sanar nuestras heridas. Tú que no conoces aún a Dios, tú que todavía no estás impregnada con las cosas de Dios, es importante que entiendas que el único que puede sanar y que está en la mejor disposición de sanar y consolar cada herida es nuestro Dios. Y a ti que ya has tomado la decisión de entregar tu vida a Dios, pero que también de una de otra forma has sido lastimada, dañada, Él nos da una preciosa promesa. Y aquí vamos a ver en Jeremías 31:13, en la parte D, dice aquí: y los consolaré y las alegraré de su dolor. Fíjate aquí qué importante aquí. Es una promesa que Él nos dice, yo quisiera evitarte esto, pero dice aquí, yo te consolaré. Esa es una promesa que Él nos va a dar. Él quisiera evitarnos todo dolor y todo sufrimiento, pero es necesario que pasemos cada una de estas situaciones. Dime tú, ¿quién de nosotros no ha experimentado un dolor? ¿Quién de nosotros no ha pasado una tribulación muy fuerte? ¿O quién de nosotras no ha llorado alguna vez? Yo creo que todas hemos pasado por esa situación. Y si tú todavía no lo has pasado, prepárate porque Él siempre nos va a avisar antes de una desgracia, antes de una fractura, antes de una desilusión, antes de una traición. Dios siempre te va a avisar para que tú estés atenta y que cuando venga el golpe no te encuentre desprevenida. Es como algo que tenemos que entender. Si nosotros no entendemos que Dios nos está queriendo preparar para que cuando venga esa traición o esa puñalada por la espalda, no te quedes tirada en el suelo. Es como el ejército. Si uno del ejército queda herido, ¿verdad?, se tiene rapidísimo que recuperar, porque de una de otra forma va a dañar, ¿verdad?, a la batalla. Y es exactamente lo mismo. Nosotras no nos podemos quedar fuera de la batalla en estos momentos tan difíciles, porque cuando nosotros nos quedamos fuera de la batalla ganamos muchísimas pérdidas. Por eso es importante que tú entiendas que es importante que cada herida que te han hecho o cada herida que tú has recibido, tú busques la forma de cómo sanar esa herida. Por eso aquí en Jeremías nos habla muy claro y nos dice, ¿verdad?, que Él nos va a consolar. Ahí está ya la promesa. Él nos dice, yo te consolaré. Fíjate qué precioso. Es una promesa que tenemos que entender y profundizar, que Él está en la mejor disposición de consolar cualquier situación, cualquier herida, porque de otra forma pues nos vamos a quedar en medio de la batalla. Y queremos que entiendas o entender cada una de nosotras que esto es algo bien importante, que si tú aprendes a esta frase importante en todo tu caminar, cuando te lastimen, cuando te hieran, cuando te humillen, cuando te pisoteen, no decir ¿por qué a mí? El no caer en la víctima o en victimizarse, sino más bien la palabra exacta que tenemos que aprender a impregnar con nosotras es ¿para qué? No el por qué a mí. Ve las dos palabras o preguntas diferentes. El por qué a mí, que por lo regular
¿verdad? Nosotras atendemos, ay, ¿por qué a mí me pasó esto? Ay, ¿por qué me lastimaron? ¿Por qué me dañaron? ¿Por qué me hicieron a un lado? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no valoran? Sino más bien el sacar provecho a la situación que estamos pasando, que es, ¿para qué? Porque Dios está permitiendo que yo pase este proceso, porque Dios está permitiendo que yo pase este dolor y este sufrimiento. El no caer en la víctima, pobre de mí. Eso es bien importante, porque déjame decirte, como te lo he dicho en otras ocasiones en las cápsulas anteriores, vivimos en un mundo espiritual que no vemos, pero sentimos, así como el aire, no lo vemos pero lo sentimos. Son fuertes influencias en tus pensamientos, y cuando tú abres una pequeña puertecita al ladrón, él viene con todo. Y él no nada más se va a llevar tu cartera, sino te va a saquear toda tu casa. Y cuando tú abres una pequeña puerta diciendo, ¿por qué a mí no me entienden y estoy sufriendo? Hombre, te van a venir una de pensamientos, y esto te va a llevar a un sinfín de muchísimas depresiones y muchísimo dolor, y ahí te vas a quedar estancada. Sino más bien el decir, ¿por qué? O ¿para qué? Más bien, ¿para qué estoy pasando esto? Porque siempre atrás de todo esto va a haber un plan y va a haber un propósito. Y esto es algo que tenemos que entender, que todas nosotras necesitamos pasar por un proceso. Cuando nosotras nacimos, no nos quedamos bebés ni nos quedamos niñas, sino fuimos procesando, ¿verdad?, nuestras vidas. Es lo mismo en nuestro caminar. Nosotras tenemos que ser procesadas, y te voy a decir por qué es importante que nosotras podamos distinguir, y te voy a decir estos puntos que quiero que tú lo entiendas. Dice aquí que nosotros tenemos que distinguir o diferenciar qué es un ataque, qué es una prueba, qué es una tentación y qué es una consecuencia, ¿sí? Si tú lo entiendes esto, tú no vas a poderte quedar tirada en el suelo cuando tú pases una de estas situaciones. Vas a ser una mujer que se levante y que de arriba y de lo alto pueda recibir toda la autoridad de Dios. Esta frase que dice, te conviertes en autoridad en aquello que vences. Porque a veces queremos mucha autoridad sobre de los hijos, sobre de la gente que nos rodea, sobre nuestros empleados, sobre de todo. Pero, dice aquí, te conviertes en autoridad en aquello que vences. Si tú logras vencer cada herida, cada dolor, si esas heridas sanan y solamente lo único que quedan son cicatrices, ¿sí? Y te estoy hablando de una cicatriz, no que cuando tú rozas, ¿verdad?, y te duele todavía, es porque no ha sido totalmente sanada. Ahí está todavía esa herida, ¿sí? Pero cuando tú pasas, ¿verdad?, esa herida y ya no duele, solamente te queda la cicatriz. Eso es lo que te va a dar autoridad, porque venciste, porque hiciste que esa herida se cerrara y no quedara todavía sangrando. Ok, dice aquí que es necesario que cada una de nosotras pasen pruebas, ¿sí? Dice, la prueba revela tu esencia, y esto es de parte de Dios, y lo vemos aquí en Deuteronomios 8:2, donde dice, y te acordarás de todo este camino que te ha traído Jehová tu Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para probarte, para afligirte y para saber lo que habría en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Entonces quiero que entiendas que cada prueba es qué esencia sale de nosotras. Si hay queja, si hay murmuración, ¿sí? Y eso va a provocar amargura, resentimientos, corajes, envidias, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos ser probadas por Dios para saber qué perfume sale del interior de nuestros corazones, y esto es de parte de Dios. Así que cuando pases por ese proceso, ¿sí?, no digas ¿por qué a mí?, sino más bien, Señor, ¿qué quieres sacar de mí? El otro son los ataques, que esto proviene del enemigo, pero permitido por Dios. Y vemos aquí la historia de Job, ya en tu casa lo puedes leer, Job 1 y capítulo 1 y capítulo 2, lee toda esta historia, y ahí te vas a dar cuenta que el enemigo andaba rondeando la tierra y subió al trono de Dios y le dijo, ya viste a mi siervo Job, temeroso y justo, y te teme y te obedece porque tiene cercado su casa y porque lo bendices. Y bueno, ahí fue y trató de convencer. ¿Para qué? Para que Job
aquí en este caso fuera recibiera un ataque de él, y bueno, Dios lo permitió, Dios lo autorizó. Y aquí quiero que entiendas, no, Dios no tienta a nadie, pero sí lo autoriza. El enemigo no puede, ¿sí?, no puede atacarnos sin ninguna autorización firmada por nuestro Dios, ¿sí? Y es necesario para saber qué hay en nuestros corazones. La tentación, Satanás a eso se va a dedicar, a tentar nuestras vidas, ¿sí? ¿Para qué? Para acorralarte a que seas esclava de la amargura, del resentimiento, del rencor, de sentirte la víctima, de pobre de mí. Y si tú logras que Él te encapsule ahí te vas a quedar el tiempo que tú lo decidas. El otro aquí dice, cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, dice, pero ve, y después de que haya sido zarandeada tu vida, ve y confirma a tus hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro Dios sabe en el momento que Él ya autorizó el que seamos nosotros probados, el que seamos afligidas, lastimadas, ¿sí? Él ya lo sabe, pero dice, no te preocupes, yo voy a estar intercediendo, nuestro amado Jesús va a estar intercediendo a la diestra del Padre para que nuestra fe no falte. Y después de que nosotras pasemos por ese proceso, pasemos por esa prueba en victoria y diciendo, Señor, gracias, lo que tú haces ahora no lo entiendo, pero lo voy a entender después. No entiendo nada. Y entonces automáticamente cerramos las puertas a nuestro adversario, cerramos la puerta a toda tentación, cerramos la puerta a todo dardo y nos quedamos quietos esperando a que Dios nos esté procesando, esperando a que dé el resultado que Dios quiere en cada una de nosotras. Y cuando nosotras decimos, Señor, no lo entiendo ahora, pero lo voy a entender después, entonces ahí es donde dice, ve y confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú saliste victoriosa de ese proceso, de esa prueba, de esas tentaciones, que tú saliste victoriosa, entonces tú vas a ir a poder confirmarle a tus hermanos y decirles, sí se puede, claro que sí se puede, pero no vas a poderles dar ninguna enseñanza, por muy bonita que sea, por muy elocuente que sea, si tú no pasaste todas esas pruebas en victoria, todo será hueco, todo será vacío y no va a haber el fruto que Dios quiere que haya ese fruto en cada una de nosotras. Aquí Dios siempre nos va a estar preparando para que nosotras podamos vencer en cada una de estas pruebas. La otra es la consecuencia. Dios sí nos perdona cuando le fallamos, cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Él nos perdona porque Él es un Dios bueno y misericordioso y siempre está en la mejor disposición de perdonarnos. Pero siempre va a venir una consecuencia y Él nos va a poner frente de esa consecuencia, no para hacernos sentir mal, nos va a poner frente a esa consecuencia para que a través de esa consecuencia aprendamos la lección. Porque bueno, Dios te perdona, pero viene una consecuencia, como cuando David pecó, Dios lo perdonó, pero vino una consecuencia. Y siempre Dios lo va a hacer porque nos ama, para que Él nos dice, no lo vuelvas a hacer. Y esto es algo que se nos pone como un espejo para que no nos olvidemos que el haber desobedecido cualquier instrucción de parte de Él nos vino una consecuencia, y eso automáticamente nos va a empezar a frenar, a vivir bajo el temor de Dios, a aprender a que cualquier situación, cualquier decisión que tomemos, siempre la tomemos bajo un temor de Dios para no sufrir la consecuencia que sufrimos anteriormente. Entonces aquí es importante que identifiquemos la causa del golpe, ¿sí? Es importante porque, mira, nosotras tenemos que entender cuál es el grado de la responsabilidad de cada una de nosotras. Por ejemplo, imagínate que de repente te viene el golpe a través del enemigo, a través de tus hijos. Resulta que tus hijos son unos rebeldes, te lastiman, te hieren, no te toman en cuenta, sientes que no te aman y empiezas ahí, ¿verdad?, con tu autocompasión. Y no has servido de todo lo que he hecho por ellos y empiezas ahí a autocompadecerte. Entonces tenemos que entender cuál es mi responsabilidad, por qué estos hijos. Entonces aquí no se trata de que me voy a victimizar, sino más bien el entender cuál fue mi responsabilidad, qué hice yo mal para poder levantar unos hijos rebeldes. Y en el momento que tú entiendes cuál es la fuente de esto, entonces ahí vas a poderte humillar a Dios y reconocer que formaste una rebelión en el corazón de tus hijos. Pero como Dios es bueno,
¿verdad? Él te perdona, estás viviendo la consecuencia, pero ahora se trata de ponernos las pilas y empezar a humillarnos a Dios y reconocer que no hemos sido esas madres que Él ha querido, ¿verdad? Que volteemos nuestros corazones a ellos. Entonces aquí es bien importante que entendamos el punto en el cual, de dónde nos llegó el golpe. También el otro punto es tomar las cosas de quien vienen, y no que no nos importe, ¿verdad? Y no que no nos importe o que no nos interese de quién viene, porque sería o sonaría como algo irónico, sino más bien entender cuando somos atacados. Por ejemplo, si somos atacados con los vecinos, pues sí nos va a afectar, pero no nos va a tumbar. ¿Por qué? Pues porque son los vecinos. Entonces el enemigo va a ocupar gente cerca de nosotros, gente que te traicione, gente que tú dices, le di todo, le di mi tiempo, le di mi amor, le di todo, y me clavó el cuchillo por la espalda. Ahí es donde automáticamente se hace la herida, y mira que duele. Pero acuérdate lo que nos dijo aquí en Jeremías 31, que Él nos iba a consolar. Entonces es bien importante que entendamos que si nosotros aprendemos, ¿verdad? Aprendemos a entender y a identificar cada uno de estos puntos, va a ser difícil que nos quedemos tiradas en el campo de batalla. Es importante que cada una de las heridas que quizás tienes ahorita y que siguen sangrando y que lo recuerdas y te sangra, busques la forma de verdad de entender esta promesa que Él te está diciendo: yo te consolaré, yo te sanaré. Ahí está, no es ni tu esposo, ni tus hijos, ni la iglesia, porque puedes decir, ay, todos me abandonaron, pero me quedo con mi esposo, todos me abandonaron, pero me quedo con mis hijos. Déjame decirte que te podrás quedar con tu esposo, te podrás quedar con tus hijos, pero la herida seguirá sangrando. Aquí lo importante es ve con Él, porque Él es el único que te va a poder consolar y va a poder sanar esa herida. Mira, yo te puedo hablar de algunas situaciones en las cuales yo viví, ¿verdad? Y pasé y me dolió y lo lloré y sentí en un momento que no iba a poder salir. Pero, ¿sabes? Esto me llevó a decirle a Dios, no un por qué a mí, sino ¿por qué lo permitiste, Señor? ¿Algo quieres trabajar en mí? ¿Quieres que aprenda algo de esta situación? Y cuando tú cambias tu perspectiva, de verdad Dios te empieza a abrir el entendimiento y empiezas a entender qué era lo que Él quería trabajar en ti, qué esencia quería que saliera de tu interior. Por eso es importante que esto lo entendamos, porque aquí en Santiago 5:9, para terminar, dice: no se quejen unos a otros para que Dios no los castigue, porque Él es nuestro juez y ya viene pronto. Y yo recuerdo que cuando nosotros pasamos una situación difícil, a mí me incitaban a hablar mal de autoridades, ¿verdad? De gente que nos había hecho daño, pero yo tuve un temor y yo dije, Dios, guárdame de hablar contra los que una vez me fueron de bendición. Y yo dejé mi causa delante de Dios y le dije, Señor, trabaja conmigo. Y ¿sabes qué me enseñó Dios a mí en ese entonces? Aprender a perdonar, a aprender a respetar mis autoridades, a que esa herida sanara, y sobre todo experimenté lo que decía aquí en Jeremías, ¿sí? Lo que decía aquí en Jeremías, dice que Él me iba a consolar y me iba a sanar, y exactamente Él lo que hizo fue sanar totalmente mis heridas. Y esto que yo te estoy contando, que algún día te contestaré o te platicaré el testimonio, yo no lo podía platicar tan tranquilamente. Yo lloraba y me dolía, era un dolor intenso, muy fuerte. Y bueno, esto me llevó a experimentar el consuelo de Dios, me llevó a experimentar su mano sanadora en mi herida, ¿verdad? Y el día que yo te cuente ese testimonio, créeme, te lo puedo contar con gozo, con deleite, ya sin dolor, ya sin lágrimas, porque atrás de este dolor y atrás de este proceso hubo una gran bendición. Dios cambió mi forma de pensar, cambió mi corazón, cambió mi esencia, ¿sí? Y yo dije, Dios, tú no te equivocas. En lo que tú estabas haciendo en aquel entonces yo no lo entendía, sino ahora lo entiendo. Y te puedo decir que todo lo que nos sucede, todas las cosas nos son para bien
a los que le amamos. Por eso yo te invito a que busques de verdad ese consuelo y esa sanidad que solamente nuestro Dios nos puede dar. Es una promesa que aquí en Jeremías está escrito, Jeremías 31:13, ¿sí? Léelo, por favor, con calma este pasaje y te vas a dar cuenta que lo que Él dice, Él lo cumple, si nosotros lo dejamos trabajar en Él. Espero que esta pequeña cápsula te haya sido de bendición. Fue muy corta pero muy profunda, y espero que pronto, ¿sí?, podamos seguir continuando con estas cápsulas. Créeme que estoy en la mejor disposición de apoyarte, de ayudarte. Mándame un mensaje, tu número telefónico para poderte aconsejar y poderte ayudar como a mí Dios me ha ayudado, ¿sí? Espero que te haya sido de mucha bendición y bueno, pues Dios las bendiga.